El próximo jueves se presenta en Managua la última novela del escritor Sergio Ramírez, titulada La Fugitiva, una novela editada por Alfaguara, que está inspirada en la trágica vida de una escritora costarricense de mediados del siglo pasado llamada Yolanda Oriamuno. Veamos lo que nos dijo Sergio Ramírez sobre su última creación literaria. Sergio, ¿qué te llevó a escribir esta novela sobre esta mujer costarricense de mediados del siglo pasado, a quien describís como una mujer bella, libre, escritora, pero que también tuvo una vida trágica? Haber visto su foto una vez, recién llegado yo a Costa Rica a los 22 años, y es el fantasma más bello que he visto en mi vida, porque estas eran unas fotografías donde mostraba una belleza perturbadora. Y luego comencé yo a averiguar quién era ella y supe su historia de que estaba recién reenterrada en San José, que la habían traído desde México, el conflicto que había tenido con la sociedad, su talento, su ambición de ser reconocida como mujer en un momento en que la sociedad patriarcal era tan cerrada en Costa Rica. En tu libro estamos hablando de Yolanda Solano, pero esta no es una biografía del personaje, digamos, en que se inspira esta novela. Bueno, como decía Hemingway, cada personaje tiene un modelo, y mi modelo es Yolanda Oriamuno, y mi personaje es Amanda Solano. Yo no quise ponerle el nombre de Yolanda Oriamuno a mi personaje porque entonces me sentí obligado, me hubiera sentido obligado a comportarme como un biógrafo. Yo no quería una biografía. Una biografía tiene unos límites muy estrechos. Uno tiene que ser fiel a los hechos, a la verdad, porque un biógrafo es como un periodista, ¿no? Entonces yo lo que quería es un personaje de novela, y busqué cómo articular una novela, decidiendo quién debía contarla, cómo la iba a armar. Investigué muchos años alrededor del personaje, me fui metiendo en la atmósfera de San José de esos años. Yo viví 14 años allá, pero después yo regresé varias veces en los 90, en los 2000, a encerrarme en la Biblioteca Nacional, a consultar los periódicos de la hemeroteca, a ver mapas, planos de la ciudad, es decir, crearme la atmósfera de ese San José que yo busco describir en la novela. Que es la Costa Rica de los años 30, 40, 50, donde esta mujer, Amanda, y otras mujeres de su generación, parece que no tenían cabida en esa Costa Rica provinciana. Estas mujeres eran, ¿qué cosa? Como unas precursoras de lo que ahora se conoce como el feminismo. Es curioso porque hay una novela de un escritor costarricense, Carlos Cortés, que se llama Cruz de Olvido, que comienza diciendo: en Costa Rica desde el Big Bang nunca ha ocurrido nada más. Y no es tan cierto, ¿no? Yo describo una sociedad patriarcal, cerrada, conservadora, donde sobresalir es un pecado, donde todo el mundo tiene que tener el mismo piso, pero que al mismo tiempo es una sociedad en movimiento. Es decir, hoy Costa Rica es una especie de marca turística, pues, un destino turístico. Y la manera de vender Costa Rica es el país sin ejército, democrático, las instituciones. Pero para haber llegado allí hubo todo un proceso de lucha armada, dictadura, revoluciones, reformas sociales con violencia, hasta que Figueres hace desaparecer el ejército. Y lo contradictorio es que a la par de esta sociedad en movimiento, de cambios tan profundo, fue el primer país donde hubo un partido comunista, las luchas de los obreros bananeros, donde hubo tantos nicaragüenses como Manuel Cuadra, como Emilio Quintana, que eran peones, escritores y peones bananeros. Al mismo tiempo una sociedad cerrada en sí misma, como una ostra, ¿no? Esto de estar rodeada de montaña, de que se ha creído siempre de que se trata de un país más europeo, el país europeo de los países centroamericanos, la famosa Suiza centroamericana. Entonces todo esto forma esta contradicción en la que los personajes se mueven, porque además estas muchachas de adolescentes que aparecen en la novela, entre ellas Amanda Solano, el personaje principal, son alumnas de un colegio de señoritas que se fundó en el siglo XIX, que era un colegio laico con profesores europeos, que no era confesional, que era para educar mujeres de verdad, no para enseñarlas a ser mecanógrafas ni costureras.
Y esto es una novedad verdadera en la Centroamérica de aquellos años donde la educación era para los hombres, las mujeres eran personajes absolutamente secundarios. La novela se llama La fugitiva. ¿De qué huye Amanda Solano o de quiénes huye? De ella misma, en primer lugar, ella no está conforme consigo misma, no está conforme con el papel que tiene la sociedad, no está conforme con la sociedad que la rodea. No es una feminista propiamente, ella es más bien femenina, quiere ser reconocida como mujer, su sexo, su personalidad, su individualidad, es decir, es la otra, la que es distinta, a la que quieren que ella reconozca, y termina pagando un altísimo precio por esto de querer ser diferente. Esta novela está contada en clave femenina, hay 3 personajes mayores de edad que relatan la vida de Amanda y de todo lo que acontece en la novela, pero bueno, vos sos el creador de esos personajes. ¿Qué reto representó para vos meterte en la piel de estas 3 mujeres que a su vez cuentan esta novela? Es un reto muy grande porque cuando yo me sentí listo para contar la historia, que yo estaba metido en la atmósfera, tenía la información suficiente, sabía lo que quería decir, lo importante es decidir el cómo lo va uno a contar la novela, el procedimiento. Yo dije, bueno, lo primero es que ella hable, o hablo yo, y yo no me sentí conforme con ese procedimiento. Y yo dije, tengo que buscar un procedimiento que dé a este personaje de distintos ángulos, que se componga un retrato diverso y al final de la lectura que el lector saque sus propias conclusiones alrededor de los personajes. ¿Y cómo conseguía yo esta diversidad? Creando distintas voces y decidir crear voces de mujeres, que es lo más difícil. Porque primero tuve que crear un registro distinto para cada voz. La primera mujer que habla es una mujer de la alta burguesía, de la aristocracia josefina, que vive todavía en el viejo barrio Amón, donde ya se ha ido quedando sola entre bed and breakfast y tiendas de turismo. Una señora Tinoco, que es un apellido señora muy... Tinoco, muy ilustre. Entonces ella comienza a contar la historia de su compañera de colegio, ya como una anciana, con ese cierto desparpajo que tiene una mujer aristocrática que se toma la libertad de hablar con libertades de la seguridad de su clase social. Luego está la otra, que es la intelectual, la que estudió psicología en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Chile, y que puede juzgar a Amanda Solano y al país desde otra perspectiva. Y ella es la que se encarga de hacer ver las diferencias de la sociedad costarricense, y si mi personaje, Amanda Solano, entra en contradicción con esta sociedad, pues tenemos que saber qué trata de sociedad se trataba. Y la tercera es esta cantante ranchera costarricense radicada en México, que me imagino que el lector asociará con algo de la vida de Chavela Vargas. Poca gente sabe que Chavela Vargas es costarricense, de Heredia, y que emigró muy joven a México por las razones que en la novela se explican, porque ella era homosexual y eso era peor que desafiar a la sociedad desde la posición de mujer, desafiarla desde la posición de una lesbiana, ¿no? Entonces ella se fue al exilio muy resentida, muy en choque con la sociedad, por eso es que ella es tan exaltada al hablar de su propio país. Entonces Chavela Vargas es mi modelo para este personaje que en la novela se llama Manuela Torres, que ya habla en otro registro de voz, ya habla como mexicana, todavía con recuerdos del lenguaje costarricense. Entonces, 3 lenguajes, 3 mujeres que cuentan la misma historia desde distintos ángulos y que además lo hacen contando al mismo tiempo sus propias historias y la historia del país del que vienen. Este es el concierto que yo quería buscar. Pero bueno, vos sos hombre, te metes en una piel femenina, en la psicología femenina. ¿Cómo se logra llegar al punto de decir estoy hablando como hablaría, en este caso pues Manuela o la señora Tinoco o la otra mujer? Esto es como en la música, haciendo ejercicios de registro de melodía, de tono, de voz, haciendo pruebas, hasta dar con el tono correcto y a través del registro de voz entrar dentro del personaje, porque para mí es la llave, la voz es la llave para entrar dentro del personaje.
y que sea creíble que no solo está hablando una mujer, sino que están hablando tres mujeres diferentes. Las mujeres que han leído el libro me han dicho que no hay ninguna duda de que son mujeres las que están hablando. Está pasando la prueba. Pasa la prueba, sí. Ahora, las vidas de estas mujeres y sus voces, de alguna manera, y por lo que se lee en la novela, de alguna manera es una especie de cuestionamiento, de impugnación a algo del modo de ser costarricense. Pues yo diría que sí, pero también esta es una novela que pudo haber ocurrido en Nicaragua, o en El Salvador, o en Guatemala. En los años 30 todas eran sociedades patriarcales. Imagínate en Managua una mujer que no tuviera empacho en decir que ella tenía el derecho de escoger a los hombres con los cuales quería tener relaciones y no ser escogida pasivamente. Inmediatamente hubiera sido acusada de prostituta, ¿no? Es decir, eso no se aparta del molde patriarcal, del cual todavía quedan muchas señales en la sociedad centroamericana y en Latinoamérica en general. Hay una mirada hacia Nicaragua en esta novela de manera indirecta, ¿no? Estos personajes están hablando con un interlocutor que reconocen como un escritor nicaragüense y a través de lo que ellas dicen hay una mirada de lo que los costarricenses piensan sobre Nicaragua. Sí, porque son dos sociedades forjadas de manera muy distinta. Yo creo que esta personaje mío, que es la voz intelectual de las tres mujeres, yo creo que lo enfoca muy bien. Ella dice que la sociedad costarricense no tiene ni altos ni bajos, que no busca a nadie agitar el agua, que todo el mundo quiere navegar no contra corriente, sino a favor de la corriente, esto que se llama el nadadito de perro, ir al despacio, ir al suave, mientras que en Nicaragua las cosas son de otra manera, los cambios son violentos, hay cimas con S y cimas con C. Entonces aquí Nicaragua ha dado grandes escritores, grandes artistas, pero también ha dado grandes dictadores, dice ella. Aquí lo que tenemos como producto es la democracia sin grandes agitaciones. Al fin y al cabo, ¿qué es lo mejor?, se pregunta. ¿Cómo se reconoce hoy en Costa Rica al personaje en el que se inspira tu novela, Yolanda Uriamuno? ¿Se le reconoce como una escritora importante? Sigue siendo marginal, es una escritora de culto para los jóvenes. Hay jóvenes que se preocupan por promover la figura de Yolanda Uriamuno, pero no está en el panteón de los héroes culturales de Costa Rica. Yolanda apenas tiene un busto en los jardines del Teatro Nacional, pero no hay ningún lugar significativo que recuerde su nombre, una plaza, un colegio, nada que se llame Yolanda Uriamuno. Yo creo que sigue habiendo una especie de distanciamiento entre ella y la sociedad, a pesar de que ya está muerta hace muchos años, y una especie de inquina que todavía no está curada. Y este es parte de su drama. Y el hecho de que su tumba ni siquiera tiene su nombre, sigue estando marcada por un número. ¿Y tu novela persigue rescatar a este personaje o eras contar esta historia? ¿Cómo esperás que sea leída en Costa Rica, tomando en cuenta todos estos antecedentes de que estás hablando de un personaje que fue polémico, que no se le reconoció ni antes y probablemente ahora muy poco todavía? Bueno, yo quería contar una historia que a mí me pareció atractiva, de un personaje de que yo me enamoré perdidamente. Tiene que ser recibida con controversia. Si ella es un personaje controversial y el hecho de que sea un nicaragüense el que venga a contar la historia controversial, dobla la controversia. Y es lo que yo espero, ¿no? Que la novela no pase desapercibida, sino que se levanten voces y se opine sobre esta mujer. Eso es lo que me encantaría. Si le tocara adelantar al lector quién es la fugitiva, ¿cómo la describiría? Una mujer inconforme consigo misma de niña, una mujer desajustada en su propia vida, infeliz cuando quiso ser normal. Y su belleza, dice la novela, que era parte de su maldición, de su destino. Se vuelve contra sí misma porque ella tenía una belleza, como yo te dije al principio, perturbadora. Y entonces después que ella se divorcia, la divorciada comienza a ser una presa, ¿no? Todo el mundo piensa que una divorciada es una mujer fácil, y en aquellos tiempos también, o la rechazaban o querían conquistarla a la fuerza. Entonces eso va creando en ella un sentimiento todavía mayor de rechazo, porque
Además, ella está por encima de la media de la sociedad, porque es una mujer sumamente talentosa. Las innovaciones literarias que está llevando no son comprendidas, son repudiadas, porque lo que existe en Centroamérica en ese tiempo es la literatura vernácula del indígena, de los campesinos, escrita por gente académica, y ella rechaza todo ese tipo de literatura tradicional y es lectora de Proust, de Faulkner, de Joyce, de Virginia Woolf, y por lo tanto es una ave rara en ese medio. ¿Y la novela que escribió ella? El personaje real escribió una única novela que se llama La Ruta de su Evasión, que es una novela, yo creo que la mejor novela que se ha escrito nunca en Costa Rica. Curiosamente, cuando yo llegué a San José, nunca había sido editada en el país. Existía la edición que se hizo en Guatemala cuando la novela fue premiada en un concurso centroamericano en 1948. Entonces, cuando fundamos en Costa Rica la editorial universitaria centroamericana en 1968, yo la edité esa novela. Por primera vez salió en Costa Rica. Hicimos un acto de presentación en el Teatro Nacional y pasó desapercibida. Es decir, a nadie le importó que por primera vez esta novela se editara en Costa Rica. Vamos a ver cómo reciben ahora tu novela. Yo espero que con mucho interés vamos a presentarla a comienzos de junio en San José y yo espero que sí, que por lo menos se vuelva a hablar de este personaje y que siga siendo aún más que ahora un personaje de culto para los más jóvenes. La Fugitiva se presenta este jueves en el auditorio de la FICE y la siguiente semana se presentará en San José, Costa Rica. Vamos a una pausa y regresamos con una celebración muy peculiar de un grupo de nicas grabados en Cuba.